Estamos en el living de La Corriente y hoy estoy con una persona muy cara para mi corazón, de mucho aprecio, director de Rhema University, alguien que Dios está usando en este tiempo para que su hijo sea visto, para que la palabra sea vista, para que la iglesia crezca en entendimiento, en el conocimiento de la persona de Cristo. Un gran amigo de mucho valor, Basilio Patiño, ¿cómo estás? Mi amado Fabián, abrazo fraterno para ti y a toda esta gente que por este medio llega, lo cual aprecio la oportunidad de tener este espacio contigo. Tenía mucho deseo de hablar con vos hace tiempo, conocerte mejor, y creo que es una gran oportunidad, entendiendo todo lo que Dios está dando y te está dando en este tiempo, de poder hablar acerca de la verdad presente, ¿no? Algo que ha llevado siglos, poder tener luz y entendimiento acerca de esto, ¿no? Si vos pudieras hacerle una introducción al entendimiento de la verdad presente, ¿cómo la mostrarías? Bueno, es una dinámica con la cual Dios ha operado para dar a conocer a cada generación sus intenciones. Se tiene como declaración verdad presente, yo diría la afirmación actualizada en lo que Dios fija un plan de operación a quien esta verdad va dirigida. Verdad, por supuesto, que siempre estará sustentada en la esencia del carácter de Dios y en el plan de que se dé a conocer cuál es su propósito. Propósito que Él ha definido en Cristo, Cristo como la verdad donde Dios revela lo absoluto de Él, y verdad que se convierte en el estándar en que el hombre la recibe, debe responder. Entonces, término que es muy poco utilizado en nuestro ámbito. De hecho, algunos consideran que aparece una sola vez en las Escrituras, y ahí es donde algunos refutan. Dice, ¿cómo es posible que se haga, llamémosle, un fundamento de algo que solo aparece una sola vez en la Escritura? Puede ser que el término técnico tal vez aparezca una sola vez en la Escritura, pero el principio está presente en todas las Escrituras. Desde Génesis hasta Apocalipsis vamos a entender la verdad presente, cómo Dios se hace presente en la historia humana para hacer que ese propósito eterno sea entendido en la dispensación en que Él lo comunica. Entonces, verdad presente como término técnico es una palabra compuesta, parousia aletheia, lo que tenía que ver con la pareine aletheia. Técnicamente, parousia es de aparición, de venida, de llegada, que se relaciona con la parousia del Señor. Y aletheia, la verdad. Los historiadores, o más bien los apóstoles, Pablo, Pedro, que retoman el principio con lo que dice que los creyentes tienen que estar afirmados y confirmados en la verdad presente. Por eso es que ellos hacen una pedagogía de aclarar, de recordar siempre estas cosas para que tengan esa firmeza, esa convicción de la verdad actualizada. Pero en la época de los apóstoles o la época antigua, era una manera en que se ejercía un dominio. Cuando un rey llegaba a un territorio, tomaba dominio de esa geografía, entonces él lanzaba un decreto, a veces comunicado por él mismo o a través de alguno de sus heraldos, donde al pueblo ese le notificaba que a partir de ese instante, él decreta, establece bajo su palabra que ese territorio, esa gente, esos recursos, esos bienes y esos elementos que están en esa geografía entran a su dominio y son ahora revocadas las costumbres, las prácticas y palabras que en el otro reinado existían. Mientras este rey no sea removido,
La palabra que gobierna y somete a esa geografía bajo el edicto real es la verdad presente. Ese es más el término técnico. Pero la ilustración es como dice Cristo estando presente. Ahora Dios nos habla por él. Entonces comunica una verdad actualizada que se convierte en la verdad autorizada para que todo venga al orden en el que este rey ejerce dominio. Entonces, donde el escritor de Hebreos muestra que antes Dios habló en otro tiempo por los patriarcas y profetas. Dios habló, o sea que hubo una verdad presente a los patriarcas, a los profetas, que en esa economía Dios estableció que regulaba y que gobernaba. Pero ahora estando presente Cristo, autor de los bienes venideros, ha entrado bajo otro orden, bajo otra economía. Y la verdad declarada por él es la autorizada. La verdad que es válida y vigente hasta que otro rey no venga. Pero como no hay otro rey, porque él vino, está presente y es rey inconmovible, establecido por un decreto divino y una verdad establecida por una vida inmutable, una vida inamovible, una vida indestructible. Entonces él revoca, anula la verdad que estuvo en el otro pacto, en la ley. Las sustancias y obras que operaron o figuras en ese orden arónico levítico ya dejan de tener validez y ahora está la verdad presente en Cristo. Entonces es más o menos la idea del término, pero como te digo, lo importante es que la iglesia descubra y pueda identificar desde las Escrituras la verdad que nos gobierna y es la verdad presente en Cristo. Qué tremendo que esta verdad estuvo presente en toda la eternidad. Sí. ¿Cierto? Por supuesto que fue expresada de diferentes maneras por el hecho que dependía de nuestro posicionamiento, ¿verdad? Así es. Un hombre que estaba destituido de la gloria de Dios, ese Dios que es la verdad presente se está expresando a través de sombras para poder comunicarse y utilizaba, por supuesto, ¿no?, ungidos, reyes, profetas, sacerdotes, ¿no es cierto?, por los cuales bajaba la voz, ¿no es cierto?, por figuras y sombras, y esa impartición de testimonios individuales que Dios enviaba a su pueblo señalando esa verdad presente, ¿no? Viene Cristo y cambia nuestro posicionamiento. Ahora viene la sustancia, ahora estamos en Él y Él está en nosotros, ¿verdad? Y podemos entender que este misterio que fue revelado, Cristo en nosotros, es el misterio que estuvo oculto desde tiempos eternos. O sea, sí, Dios es la verdad presente. Es el apóstol Pedro captura en una frase, digamos, define esta situación que estuvo presente siempre en Dios, sí, en esta expresión, la verdad presente, sí, ¿no? Igual, como te digo, es un principio dinámico que desde la eternidad Dios procesa el darse a conocer. La verdad es en Él, la verdad es Él. En sí no es que Él tiene la verdad, Él es la verdad. Y cada vez que la declara, pues tiene presencia, tiene validez. Solo que como es dada por un propósito eterno en Cristo, en las distintas dispensaciones o economías en que Dios lo revela, la intención era dirigir, gobernar. Es una verdad que libera, es una verdad que ejerce dominio. Por ejemplo, Adán en el Edén, él recibió una verdad presente, una verdad actualizada para él en el Edén, y era ejercer el dominio, reproducirse y mantener el orden celestial hacia todo. Y la verdad en la que él tenía que nutrirse o mirar era el árbol de la vida. Solo que se le crea a él una dirección de parte de Dios. Por eso la verdad era nutrirse del árbol de la vida y no comer del conocimiento. Esa verdad
lo mantuvo a él con vida mientras la obedeció. Y mientras caminaba en esa verdad, Dios respaldaba lo que desde el Edén Adán en representación hacía. Viola al principio, desobedece a la verdad que Dios le declara y es destituido. Entonces, ya esto, Dios saca otro orden de operación y ahora fuera del Edén le establece la verdad que lo dirige. ¿Y cuál es? El anuncio de que vendrá un Redentor. Génesis 3:15. Dentro de ese anuncio, Dios le establece el juicio al que es consecuente, la maldición de la tierra, el sudor de su trabajo, en fin, pero encierra una esperanza de una simiente, que es Cristo. Note usted que en cada escenario Cristo es mostrado, es la verdad que Dios quiere generar sus intenciones, dar a conocer sus planes. Luego, para Noé, Dios le establece una verdad que lo gobierna, la verdad que en el momento Noé tiene que recibir, y es el arca. No había otra dirección para el hombre en el tiempo de Noé que el arca, porque era el medio, era un tipo de Cristo como instrumento de salvación, ser librado del juicio y al que tenemos que entrar. Así que si alguien quería conocer la verdad del momento en el tiempo de Noé, tenía que sintonizarse con el arca, porque era la verdad para él, la verdad que lo iba a preservar, que lo iba a guardar. Bueno, luego viene la verdad que Dios declara a Abraham y a los patriarcas. Es la esperanza de una simiente, de una nación, y todo lo que iría a gobernar a los patriarcas. Dentro de eso, Dios establece para ellos dirección precisa, es la palabra para ellos. Por eso esa verdad presente es una voz rectora, instructiva, directiva y protectora de Dios a quien se la declara. Hasta que surge la verdad hacia Moisés e Israel, que es la verdad anclada en ese pacto. Mientras ellos escuchen esa voz, esa verdad que Dios le declara en ese pacto, vivirán. Por eso es que Dios les interpela que escuchen la voz, que le atiendan, porque era la voz del ángel. Mi ángel irá delante de ustedes, oigan su voz, dice, porque era la voz presente del ángel que les guía. No desatengáis su voz, porque Él no perdonará vuestras ofensas. Y sabemos que eso era una figura de Cristo como el ángel del Señor para guiarles y con su voz introducirles a la tierra de la libertad y de la herencia. Entonces eran voces en que Dios daba esto. Siempre Dios estuvo comunicando por los profetas, por los patriarcas, lo que Él quería que su pueblo oyera. Entonces esa es en cada geografía, escenario y pacto en que Dios declara la verdad, demanda una obediencia. Por eso ahora en Cristo, dice Hebreos, Dios nos habla ahora. Así es. Esa está hablando la voz actualizada, la voz presente, la voz rectora para el momento en que Dios lo establece. Y esa es la diferencia de que ahora lo revelado, lo manifestado por parte de Dios tiene que ser dirigido ya no al arca, ya no al árbol de la vida, ya no a la serpiente de bronce o al ángel del Señor. Ahora nos dirige a la cruz, porque es donde Dios reveló todo y lo declaró consumado para que en el Hijo escuchemos hoy. Así es. Y ahí entonces, a partir del Hijo, ya es la voz que gobierna los asuntos de ese propósito eterno. Por otro lado, hay cosas que en la Escritura están declaradas por Dios, pero ya no son presentes. Quedaron como la voz que habló en otro tiempo. Diríamos, es la voz histórica, es la voz pasada, dada por Dios, válida. Por ejemplo, Dios le dijo a los hijos de Israel que todo varón sería circuncidado al 8º día. Eso es un mandato de Dios, es una orden de Dios. Fue válida, presente,
vigente y necesaria para obedecer a los hijos de Israel. Pero ya Dios nosotros no nos va a decir eso. Se lo dijo a ellos, fue válido, fue de Dios y demandaba obediencia. Pero ya como esa voz para Israel concluyó, le llamamos entonces verdad bíblica, verdad histórica o verdad pasada. Está en la Biblia, Dios lo dijo, es verdad, pero no es presente para nosotros hoy, porque ya no tiene vigencia, por eso no es la verdad que nos gobierna hoy. Y así encontramos, por eso es que viene la diferencia entre lo que es la verdad pasada o histórica o bíblica, la verdad eterna y la verdad presente. Son verdades dadas por Dios, pero cada una tiene su propia configuración. La verdad bíblica, que es la que hago referencia de lo que Dios dijo en otros pactos, la verdad eterna, que es la verdad que nunca deja de ser y se relaciona con el carácter, con la naturaleza de Dios y que las Escrituras declaran, tanto en la ley, en los salmos, en los profetas, en los evangelios, en las epístolas, en Apocalipsis, podemos encontrar que dice Dios es santo. Eso es una declaración, eso es una verdad y nunca deja de ser su santidad. Entonces, todo lo que concierne a los atributos, a la naturaleza y al propósito de la esencia de Dios, es eterno. Y no interesa en qué tiempo se dijo, nunca deja de ser. Pero los aspectos en los que Él declara dirección a un pueblo y en un pacto específico a un hombre, es una verdad que ya dejó de ser, porque ahora el único pacto válido, vigente y voz actualizada de Dios es en Cristo, el nuevo pacto, y que esa es la verdad presente para la iglesia. Entonces, aquí es donde está el ejercicio de encontrar en las Escrituras la palabra de Dios. ¿Ok? Cómo la voz, que es la palabra, que es vida, que es eficaz, dada en Cristo, se convierte para mí en lo que me gobierna, en lo que me libera, en lo que me establece. Y es voz solamente en Cristo y para la iglesia. Ya no es la voz para los gentiles, ya no es la voz para los judíos, es la voz para la iglesia. Aquí es donde se nos manda a tener un oído atento, reverente, de escuchar la voz de Dios, de lo que Él dice a la iglesia. Por eso habla dice. Está hablando de un presente continuo. No fue lo que dijo, no es de lo que dirá, de lo que dice, porque es la voz actualizada. Es la voz al instante en lo que Dios revela para ti en Cristo las realidades y llegan a ser en tu vida lo que te gobierna. Es interesante realmente decir, pero en los postreros tiempos Dios habla por el Hijo, pero el original dice Dios habla Hijo, ¿no es cierto? Como Sí. decía, y la revelación apostólica trayéndonos el entendimiento de que Cristo es la palabra, ¿no es cierto? Así Y que es. Dios siempre se da a conocer mediante su Hijo, ¿no? Y ahora que estamos en Él, somos la iglesia de Cristo, afirmados y confirmados en la verdad presente. La pregunta es esta: ¿cómo implementamos esta realidad como iglesia? Bueno, es toda una tarea que nos va a demandar primero la humildad para escuchar. Por eso siempre la demanda a la voz es si oyeres atentamente. Tiene que haber disposición, atención de querer oír lo que Él declara. Porque en este ruido religioso, este bullicio de ideas humanas, imaginaciones del hombre y tantas voces que se levantan para declarar la verdad, la verdad, la verdad, pero son más suposiciones, conjeturas de interpretaciones humanas. La verdad es en Él. ¿Cómo atiendo? Bueno, por eso el hecho es de si oyeres. El oír es el acuo, el identificar el sonido, de saber la señal. Entonces tú no puedes escuchar el sonido, captar la frecuencia de AM si está sintonizado en FM. Lo primero es buscar la frecuencia. Si quieres oír, si quieres saber el sonido, ubica la frecuencia.
Si tú vas a decir, bueno, salimos por frecuencia FM, lo primero me ubico en la frecuencia. Entonces igual, si Dios dice, ya la voz y las leyes y normativas, directivas que yo di en el viejo pacto ya no van, olvídate de ese canal, ya no sintonice esa frecuencia porque ahí ya Así Dios es. no va a hablar. Así Dios es. habló allí, pero ahí ya no va a hablar. Entonces lo primero es el canal. Y eso es lo que hace la cruz. Me pone en la frecuencia correcta, me ubica en Cristo, la cruz. Antes de la cruz, después de la cruz, para saber las realidades de Cristo. Lo segundo, respetar el dial, la posición exacta. Porque te dicen FM, pero 98.2. Ujú. Lo que te están diciendo es que esa es la coordenada precisa. Tú no puedes decir, no, estoy en FM, pero escucho 91.4. No. Para oír bien el sonido, tiene que estar en la posición correcta. Y la posición correcta es en Cristo. Así es. Dios ya fijó el dial, lo marcó allí, dijo, aquí es donde yo hablo, aquí es donde mi voz se entiende, aquí es donde el sonido se puede percibir. Ubícate en Cristo. Y aquí es donde hemos sido llevados a ubicarnos en posiciones escatológicas, posiciones doctrinales. ¿Usted de qué hermenéutica conoce? ¿De qué escatología es? ¿Eres calvinista? ¿Eres arminiano? ¿Eres aquello, lo otro? Entonces son posiciones. Por eso me dicen que, ¿cuál es tu posición? Claro. No, yo tengo solo una posición, la que Dios definió que iba a hablar. Y es en Cristo, en Cristo. Por eso la definición de Pablo, en Cristo, con Cristo, en Cristo. Ese es el punto exacto, preciso, donde yo no voy a oír suposiciones o murmullos, no, la voz. Por eso es la voz, no es la opinión, no es el eco, la voz. Si oyeres hoy su voz. Entonces, Dios no lanza voces, Dios no lanza opiniones, Dios no tira ideas, Él no lanza murmullos, ni tampoco ecos. La voz. Y ahí es donde Juan puede identificar cómo ve la voz. Estando en Patmos, oí una voz que me hablaba, yo soy. Es el yo soy, la voz actualizada, la del instante, la que está a la mano, la que va a revelar, que en la inmediatez de los hechos genera todo. No tiene que esperar tiempo para que la realidad se establezca porque es coeterna en sí misma. Cristo, la palabra, el verbo y el espíritu son esa unidad indivisible de lo divino que se hace al instante presente. Hoy he vuelto estando yo en el Espíritu. Entonces ya está usted ubicado de que esto no es qué tan inteligente eres, cuántos estudios hayas hecho. No, estando en el Espíritu, en el día del Señor. Ya te da un tiempo, pero no es un tiempo cronológico. Día no era 24/7 o si era sábado o domingo. No, el día. El tiempo, Kairos, el momento eterno que se introduce al tiempo, que trasciende la geografía. Oh, eso es maravilloso, pues estamos hablando de lo eterno. Es tremendo. Entonces, en ese instante, el cielo se abre. ¿Y qué es la intención de Dios cuando habla ahora? Revelarnos al Hijo. Así es. Vi la revelación de Jesucristo. Qué tremenda la expresión de Pablo, ¿no? Diciendo, él no pudo reconocer a Cristo como la verdad histórica, la verdad eterna, hasta que vio la verdad presente, Así ¿no? es. Y pudo reconocer a Cristo en todo el Antiguo Testamento, en todos los pactos, hasta llegar a esta realidad tremenda, ¿no? Que se revela a la iglesia, la verdad presente, Cristo, ¿no? Exacto, es Cristo la verdad. Por eso no es una doctrina, no es una... algunos dicen, no, pero esa doctrina nueva que ustedes están trayendo. No, es que la verdad presente no es una doctrina. Estamos hablando de la voz, estamos hablando de la vida, estamos hablando de la verdad en Cristo. Es Cristo presente, estando presente Cristo. No un Cristo imaginario, no un Cristo ambiental, no un Cristo místico.
Ni siquiera un Cristo en la carne, como dijo Pablo. No, ustedes lo conocieron en la carne. O sea, el varón judío, el nacido de mujer, el que caminó aquí como uno de la ley. No es ese. Ya no le conocemos así. No, yo ya no quiero oír la voz de Jesús de Nazaret. Yo necesito oír la voz de Cristo, del Eterno, la voz presente de Dios. Porque aquella estuvo en la historia por un tiempo y habló, ¿ok? A los hombres. Así es. Pero ahora yo tengo la voz que habla en el Hijo, es el Hijo, y no lo habla en el Espíritu, dentro. Ya no es la voz que voy a escuchar como los que estuvieron ahí en la orilla del lago, o los que estuvieron allá en el monte del Sermón de la Montaña. Ellos lo oyeron con el oído físico. Yo esa voz ya no la escucho así. Es la voz del Eterno que a mi espíritu me hace saber el propósito eterno, las realidades eternas. Esto de que nos permite a nosotros recuperar la memoria eterna, ¿no? Qué detalle esto, ¿no? De que esa voz nos permite entender lo que Dios estaba diseñando desde la eternidad. Estamos entendiendo el diseño eterno. No estuvimos ahí, pero el Cristo que habita en nosotros sí es al principio. Exacto. Sí estuvo ahí. Y por gracia y por la verdad presente gobernando sobre nuestra vida, podemos entender todo ese propósito, Exacto. ¿no? Revelado por su Espíritu. Y la intención siempre va a ser, cuando Dios revela, es lo relacionado a su Hijo y a su propósito. Nada más. Eso de que Dios me habla, que hijo mío, te voy a dar a ti esta bendición. Nunca la intención de Dios fue entretenerme o ilusionarme que me va a dar una vida buena o me va a sacar de ese problema. No, el plan es tan mayúsculo que yo diría eso son juego de niños. Entonces algunos quieren que Dios me hable, pero quieren escuchar es que el Señor te ama, que va a salir de tu crisis, que tu marido va a volver, que tu hijo saldrá de las drogas. Eso no es lo que Dios quiere comunicarme. Él tiene una intención mayor en el Hijo que tiene que estar siempre ligada a su propósito, donde es darse a conocer, que sepan sus realidades eternas. Por eso es como Cristo en ese plan llega a ser el todo de lo que Dios comunica. Él es el todo, en todos y para todos. Y cuando yo abrazo la totalidad de Cristo, entonces ahí es donde mi iluminación va siendo gradualmente ampliada. Así es. No es que no lo entienda, sino que el Espíritu va dando más precisión y claridad para separar de lo que Dios dijo en otro tiempo, de lo que ahora me revela en el Hijo. Y como le dije que es una voz al Espíritu, entonces es que yo oigo. O sea, adentro se notifica la frecuencia, el sonido hace el clic y entiendo. Porque es lo que ya está improntado en mi espíritu desde ese plan eterno en Cristo, en el que nos incluyó, en el que ya había dado para nosotros las cosas escritas en su libro. O sea, esa verdad presente me actualiza en el tiempo con lo eterno. Y por eso es que ya tiene una vigencia continua. Qué tremendo. Pueden entender, o sea, que Dios, o sea, el Evangelio no se ocupa de resolver problemas ocasionados por el pecado en el cronos del hombre, sino que Él nos traslada a su persona, nos traslada a un ámbito eterno llamado Cristo, donde todo opera en un perfecto reposo, ¿no es cierto? Donde no hay conflictos, donde todo eso no se ocupa de darnos una aspirina para resolver un problema, sino que en Él está resuelto todo lo temporal, ¿no? Es la mente apostólica. Nunca se estuvo quejando del Imperio Romano, pues sabía que todo eso estaba resuelto en Cristo, ¿no? El problema y la preocupación apostólica eran los movimientos judaizantes que no permitían ver la verdad presente, ¿no? Sí. No permitían ver a Cristo. Exactamente, porque
como la religión, cualquiera que sea, siempre es un elemento distractor. ¿Por qué? Porque a nombre de Dios y en el afán propio de una búsqueda de un religare, lo que la religión es un religare con lo divino, genera sus mecanismos, ritos, ceremonias, credos, prácticas, supersticiones. Entonces se convierte en un reemplazo, en un sustituto, porque es el hombre indicándome con sus normas o con sus voces la manera en que lo eterno se accesa. Dios es por el Hijo dándome la realidad de que esto es. Ahora, aquí es donde suena como místico, suena como muy, muy espiritual hoy de estas cosas, pero es la realidad de la vida de Dios. Claro. Es solamente leer a Cristo, solamente leer a Pablo, la dinámica de los apóstoles, y uno se encuentra de que, oye, esa gente vivía como en otro mundo, en medio de pruebas, dificultades, persecuciones, situaciones mucho más complejas que las nuestras, disfrutaban y hacían unas declaraciones como triunfalistas o todas idílicas, que para nosotros hoy son una consigna. Para mí el vivir es Cristo, no vivo yo, Cristo vive en mí. Para nosotros es un texto que memorizamos y frases muy, muy de cliché. Para ellos era una expresión de vida. Exactamente. Pero porque era una cuestión práctica, real, experimentada, donde el evangelio era poder. Y lo que así es, porque es el anuncio en Cristo lo que Dios hace. Entonces uno se da cuenta cómo Pablo tuvo que batallar con esos preconceptos, o lo que él le llama los detractores, los falsos comunicadores, que habla que son charlatanes, palabras lisonjeras, y eran tres vertientes muy claras que atentaban a la iglesia para que no escuchen la voz, para que se confundan con los ruidos de la religión. Primero, lo que mencionas tú, el judaísmo legalista, donde con interpretaciones de hombres, basado en lo que Dios dijo, o sea, la ley, crearon escuelas de fe judaica, los esenios, los fariseos, los saduceos, usando la ley, lo que Dios dijo, le daban a la gente mandamientos, doctrinas, normas, así se tiene que hacer, así busca Dios, así se ora, así se ayuna, normas. Y él dijo, son tradiciones de ustedes, transmisión oral de sus opiniones de los rabinos, pero no lo que Dios dijo. Luego venía el gnosticismo pagano. Wow, era una voz con medio mezcla de lo místico, todas estas escuelas griegas, los estoicos, los epicúreos y demás filósofos de la época que eran escuelas de pensamiento que creaban voces aún a nombre de Cristo el Iluminado, el gran maestro del conocimiento, al que le presentaban, pero justamente era un Cristo filosófico. ¿Okay? Y ahí es donde viene toda esta retórica que se filtra en la iglesia y que Pablo desnuda y confronta. No. Nada de todo ese asunto de gnosticismo pagano. Es el Cristo revelado. Y luego ese ascetismo humanista, que era también otra corriente filosófica de apariencia piedad, como dice Pablo, duro trato con el cuerpo, no coma esto, no coma aquello, la materia es mala, el mundo es perverso, y entonces como en un estado de encierro místico, queriendo encontrar lo eterno. Es esa cosa del hombre, de la trascendencia, buscada por medios diferentes, aquel que es eterno. Por eso el Evangelio sigue, como Pablo presenta, siendo el poder de Dios, el mensaje de Dios, la verdad y la vida de Dios, que solo en Cristo y en Cristo puede ser disfrutado. Qué tremendo poder tener una revelación concreta, ¿no? Hasta que Pablo no pudo ver al Cristo revelado,
no pudo verlo en toda la historia, ¿no? Sí. Necesitamos poder verlo. La iglesia necesita, digamos, esto que vos decías acerca de la radio, la frecuencia correcta, para no escuchar distorsión en la voz, ¿no? De que cuando se mezcla la verdad presente con la verdad histórica, ¿no es cierto? Empiezan a aparecer todos esos ruidos dentro de lo que debería ser la voz limpia, ¿no? Confundiendo la figura del intérprete, ¿no es cierto? Y vamos a buscar a Dios y entramos a la presencia de Dios y todos esos ruidos que no nos permiten entender esa expresión concreta de la verdad presente. Cristo en nosotros y nosotros en Él, ¿no? Es urgente que nos acontezca. Sí. Y algunos pensarán que esto es como un imposible, pero como le digo, es la voz que ha estado siempre y nunca ha dejado de ser porque es en Cristo. Que a través de la historia, la religión cristiana la haya, yo diría, tergiversado y mezclado con los sonidos de la opinión de teólogos o de intérpretes y aún de las tradiciones, ¿no? Eso es problema de cómo el hombre no escucha, pero el llamado a la iglesia es: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Y ese es el llamado reiterativo que está en la carta a los Hebreos, de estar atentos, poder capturar la señal. ¿Y qué es lo que el Espíritu dice? Ahora, la iglesia tiene dos elementos esenciales: la Escritura, la palabra escrita, y el Espíritu de vida, que consustancialmente son la misma realidad de Cristo como vida y verdad. Están en nosotros. Para siempre moran en nosotros. Todo hijo de Dios renacido en Cristo tiene el Espíritu de Dios y tiene en su interior la palabra escrita en sus mentes y corazones. Así es. Eso es lo que Dios te ha declarado en Cristo. Y es donde viene la obra del Espíritu, en que toma de Cristo, te lo hace saber. ¡Wow! Y conoces esa verdad y esa es la que te hace libre. Vivir en esa plenitud, en esa libertad en Cristo. Libertad que no es que, me quitó los vicios, me trajo libertad porque ahora ya no hago aquello que antes hacía. No. Nos trae la libertad más paradójica de todas. Y es que te genera una esclavitud. Porque ahora eres esclavo de Cristo. Así es. O sea, esto es lo grandioso de la libertad que me hace libre. No para vivir como quiera, ni porque me quitó las cargas de mis preocupaciones. No. Es que ahora yo soy convicto de esa verdad, esclavo de Cristo. Encontré mi verdadera libertad. No puedo salir de este amor que me constriñe. Quedar encadenado. Exactamente. Como él dijo Pablo, vea, estas son las verdaderas cadenas de las que no puedo librarme. De las de Roma sí, pero de estas no. Porque estoy encadenado. Estoy prisionero de Jesucristo. Y ahí yo creo que es donde cada hijo de Dios va a encontrar su mayor libertad. Por eso es conocer esa verdad maravillosa en Cristo. Qué lindo escucharte, Basilio. Qué lindo haberte conocido más y sabemos ahora que tenemos mucho por delante, mucho por compartir, conocer tu familia. Fue hermoso. Y lo que Dios está produciendo a nivel global, Cristo recuperando el corazón de su amada, Dios recuperando el gobierno de su iglesia por hijos que están entendiendo esta verdad presente. Así que te abrazo. Gracias, Fabián. Igualmente mi aprecio, respeto para ti, tu esposa, tu familia, el equipo maravilloso que forma parte de esta labor apostólica de reforma. Y oro que esta sea una línea por la cual esta voz, esta verdad corra y Cristo sea conocido. Sabemos que en las naciones Dios está provocando, despertando un remanente que quiere oír la voz de Dios, que quiere verle y que estando en el Espíritu, creo que vamos a encontrar lo que de verdad nos trae
como dice Pablo, la unidad de la fe, la unidad del espíritu y la unidad del servicio. Eso lo plantea Pablo en el capítulo 4. Así es. Unidad que no va a ser porque si tenemos esta doctrina o aquello. No nos une una doctrina, nos une un espíritu, una verdad, nos une una vida, un propósito en él. Esa unidad que es solo propiciada por el espíritu y guardada por la verdad en Cristo, va a generar una fuerza explosiva que el mundo va a ver, no el avance de la religión cristiana, sino de la realidad de Cristo por una iglesia que entiende la expresión de Él en un cuerpo, de cómo cada uno de nosotros unidos en esa realidad le expresamos y cómo la unidad en el servicio de cada uno con la medida de gracia, de vida y de fe en Cristo que le ha sido dada, suma hasta que todos lleguemos a esa expresión de que Cristo sea magnificado. Qué tremendo. Y qué tremendo que esto que está ocurriendo a nivel global, que es un efecto catalizador, ¿no? Jesús diciendo, si yo fuese levantado a la tierra, si yo resucito, o sea, el Cristo glorificado, revelado, se convierte en la fuente de atracción de todo el globo terráqueo, de toda la tierra. Los hijos de Dios están siendo atraídos hacia Él, ¿no? Y estamos siendo contemporáneos a este obrar de Dios. La verdad que lo celebramos. Así es. Y que esta verdad día a día como realidad de vida pueda ser oída, conocida y manifestada. Basta ya de las opiniones de los hombres, de los expertos, y que los murmullos de las ideas humanas de verdad creemos que van a estar desapareciendo para que esa voz, esa verdad, esa vida en Cristo sea notificada al corazón de los hijos y en obediencia a ella podamos ver una manifestación mayor de la gloria en las naciones. Así es. Gracias, Basilio. Es un gusto saber que estamos caminando juntos en esta verdad. Te abrazo en Cristo. Gracias, igualmente, Fabián. Un abrazo grande. Gente, este es un nuevo encuentro en el Living de la Corriente. Los esperamos en el próximo encuentro. Un abrazo gigante.